El 24 de mayo de 2021, el presidente López Obrador anunció la compra por parte de Pemex de una refinería ubicada en el estado de Texas, Estados Unidos. Con esto, dijo él, aseguraremos la autosuficiencia de México en materia de combustibles. Pero aquí nos preguntamos, ¿realmente fue una buena compra? ¿Es motivo de júbilo, como señalan quienes apoyan esta decisión? El día de hoy analizaremos los detalles, así que recuerden que para tener derecho a opinar tienen que ver este video hasta el final. Soy Emilio Pineda. ¿Me acompañan? Como ya les dije, el presidente anunció que Petróleos Mexicanos compró la refinería llamada Deer Park, ubicada en Houston, Texas, en los Estados Unidos. Así que veamos los hechos. Esta refinería ya tenía una participación del 50% junto con la compañía anglo-neerlandesa Shell Oil Company y Pemex, es decir, que México ya era dueño de la mitad de esa refinería. La compra de esta primera mitad la realizó el entonces presidente Carlos Salinas de Gortari en 1993 y el anuncio lo hizo durante uno de los festejos de la expropiación petrolera. Carlos Salinas compró la primera mitad y ahora López Obrador compra la otra mitad, para así convertir a Pemex en el único dueño de dichas instalaciones. El presidente dijo también que la adquisición no se hizo con crédito ni deuda, sino que se realizó un pago de contado por $600 millones. Esto es aproximadamente 12,000 millones de pesos. ¿Esto es mucho o es poco? En realidad fue un ofertón, pero esto traía trampa. Ya lo veremos en un momento más. Deer Park es una de las más grandes refinerías de los Estados Unidos, con una capacidad de petróleo crudo de 340,000 barriles diarios. Sus plantas son capaces de procesar crudo pesado y crudo ligero, sin generar combustóleo. Actualmente produce alrededor de 110,000 barriles por día de gasolina, 90,000 barriles diarios de diésel y 25,000 barriles de turbocina al día. López Obrador afirma que esta capacidad de refinación es la misma que la refinería Dos Bocas que actualmente su gobierno construye en el estado mexicano de Tabasco. Para darnos una idea de lo que actualmente se hace en el marco del Sistema Nacional de Refinación, Petróleos Mexicanos se encuentra rehabilitando 6 refinerías en el territorio nacional. Si a esto agregamos a Dos Bocas, la reconfiguración de la refinería de Tula y Deer Park, Pemex podría alcanzar una producción de 1,362,000 barriles diarios para abastecer la demanda total de combustibles en México. Se pretende que esta autosuficiencia, sobre todo en gasolinas y en diésel, se alcance en el año 2023. El presidente ha dicho en reiteradas ocasiones que lo que importa ahora es abastecer la demanda nacional, que nosotros seamos capaces de refinar nuestro propio petróleo para generar nuestros propios combustibles, y ha dejado ver que la exportación a otros países realmente no importa mucho. Esto ha desatado exclamaciones de júbilo por parte de muchos seguidores de su gobierno. Hay quienes afirman que esto es un gran logro de esta administración y que la sorpresa es que no solo tendremos una refinería nueva, sino 2, además pagada de contado y sin deuda. Todo suena bien aparentemente. Pero, y aquí viene el pero, vamos a analizar algunos aspectos que nos han contado poco sobre esta nueva refinería y el entorno nacional e internacional acerca de los combustibles. Aquí me permito sugerirles, como siempre, que quienes son sensibles al análisis serio de las decisiones de este gobierno vayan a canales más afines a sus puntos de vista. Hago una pequeña pausa para que se vayan para allá. Creo que le hago mucha promoción a ese canal. Bien, vayamos a los datos duros. Desde hace 2 años, es decir, desde antes de la pandemia,
Pemex venía registrando pérdidas por la operación de esa refinería. Sí, Deer Park, de la cual recordemos ya era dueño de la mitad. En conferencia de prensa, el propio director de Pemex, Octavio Romero Oropeza, reconoció que Deer Park viene con una deuda de 980 millones de dólares, es decir, más de lo que costó. Se reconoció que debido a que México aceptó pagar la totalidad de dicha deuda, es que Shell decidió dar ese superprecio de 600 millones de dólares. ¿Vieron la trampa del ofertón? ¿Y cómo vamos a pagar esa deuda? Bueno, el director de Pemex comentó que se tomará el dinero de una reserva de recursos que está en Banobras y en el Fondo para Desastres Naturales, el Fonden. Nos dejan sin fondos para desastres, pero se pagarán deudas en Estados Unidos. Luego salió el secretario de Hacienda, Arturo Herrera, a decir que no era el Fonden, que el dinero salió de unos fondos para infraestructura. Lo más curioso es que la semana pasada el propio presidente dijo que el dinero para pagar la refinería y sus deudas va a salir de los fideicomisos que eran del CONACYT. Bueno, pues ¿en qué quedamos? Ya sabemos que al gobierno no se le da mucho la transparencia ni la rendición de cuentas. Así que el origen de esos dineros será un misterio. Es importante decirlo para que quede claro, la deuda no la pagará Pemex, que es a quien le correspondería, sino al gobierno federal, a partir de recursos que iban destinados a otras cosas. En pocas palabras, la pagaremos todos los mexicanos. Y tiene lógica, ya que Pemex lo único que ha reportado estos años han sido pérdidas. Solo en 2020, Pemex reportó pérdidas por 4.056 millones de pesos y en 2019 fueron pérdidas de 1.438 millones de pesos. Por cierto, vale la pena que vean nuestro video que explica cómo se manejan los precios del petróleo en el mundo. El enlace se los dejo aquí. Solo para dimensionar, mientras que la mitad que se compró de Deer Park costó 600 millones de dólares, el proyecto actual de la refinería Dos Bocas costará 8,000 millones de dólares, es decir, casi 14 veces más. Y tomemos en cuenta que el propio presidente afirmó que ambas refinerías tendrían exactamente la misma capacidad de producción. Ahora, es muy importante señalar que la compra aún no se ha consolidado. Atención, en junio de 2021, cuando se publicó este video, aún no somos dueños de toda Deer Park. La compra se va a concretar hacia finales de 2021, entre octubre y diciembre. ¿Por qué? Pues porque resulta que aún falta el visto bueno de las autoridades reguladoras estadounidenses. Recordemos que el nuevo dueño será mexicano, pero la refinería se sujeta a las leyes del país en que está, es decir, las leyes de los Estados Unidos, y todavía tiene que pasar por muchas revisiones. Hay que decirlo, Deer Park ya venía en declive. La demanda de petrolíferos traía un descenso debido a la aparición de nuevas tecnologías. Además, en 2020 tuvo que detener sus trabajos debido a problemas en el sello de un equipo de bombeo. Sus instalaciones se hacen viejas. Incluso, ya de tiempo atrás, la venta de gasolina no era tan interesante para Shell. Por eso, esa empresa decidió deshacerse de otra refinería que tenía en el estado de Luisiana en 2020. Ahora Shell quiere incursionar con mayor intensidad en las energías limpias. Para agravar la situación, apenas unos días después del anuncio de la compra de Deer Park, la calificadora Moody's le dio la calificación Baa3 a esta refinería. Esto implica estar en el último escalón antes de caer en la categoría de grado especulativo o basura. Moody's Investor Service es una de las 3 grandes compañías de calificación de crédito a nivel internacional y abarca la calificación de bonos de deuda tanto del sector privado como del sector público. Es decir, analiza y determina qué organismos pueden recibir crédito o financiamientos y cuáles no, basados en su salud financiera.
La calificación que recibió Deer Park significa que los mercados se están cuestionando si Pemex realmente tiene la capacidad para administrar esta refinería. También implica que podría tener limitaciones en el otorgamiento de créditos para su financiamiento y soluciones de deuda. Así comunicreativos, mientras que muchos países, entre ellos Estados Unidos, están apostando por las energías limpias, México sigue con el sueño de los 80 y 90 de generar un gran negocio alrededor del petróleo. Países productores como los Emiratos Árabes ya se preparan desde ahora para enfrentar la despetrolización del mundo. Estados Unidos, especialmente la administración del presidente Joe Biden, está realizando una agresiva agenda para cumplir con los objetivos del Acuerdo de París, el cual combate el cambio climático. ¿Por qué es tan importante esto? Porque Deer Park está en los Estados Unidos y, como ya les dije, tendrá que apegarse a las leyes de allá. Se vislumbra ya que en un futuro cercano Estados Unidos podría aplicar nuevos impuestos a las energías fósiles con el objetivo de desincentivarlas. Esto implicaría que la gasolina producida en Texas podría venir con un sobreprecio a México. Además, recordemos que aunque Pemex sea dueño de Deer Park, traer su producto de Estados Unidos a México es, por donde se le quiera ver, una importación. Así que México seguirá importando combustibles con todos los aranceles que ello implique, aunque sea dueño de la refinería. Por cierto, vayan a ver el video en donde les explico lo que son los aranceles. Aquí está el enlace. Los gobiernos del mundo ya están apostando fuertemente a ser neutrales en emisiones contaminantes y para esto ya hay fechas. Se pronostica que la mayoría de las naciones alcanzarán este objetivo entre 2030 y 2050. Es inevitable. Por ello es muy probable que Deer Park y otras refinerías estadounidenses empiecen a sufrir prohibiciones y estrictas regulaciones gubernamentales en los años venideros para que esa nación cumpla su agenda de emisiones. México, por lo tanto, está apostando a una infraestructura que en el mediano plazo ya no podría utilizarse. El petróleo fue un gran negocio, pero ahora está dejando de serlo. Si Dos Bocas va a costar 14 veces más y va a producir lo mismo que Deer Park, entonces Dos Bocas también es un mal negocio. Además, si solo apostamos a satisfacer el mercado interno sin tomar en cuenta las exportaciones, solo estaremos generando gasto y no inversión, porque hay que ser realistas. Aún crear nuestras propias gasolinas tiene un costo y no serán gratis, y alguien tendrá que pagarlas. En el discurso político suena muy bien la compra de una nueva refinería. En la realidad, López Obrador ha hecho un mal negocio que dejará a las generaciones futuras una carga de gasto enorme y un problema terrible cuando Deer Park sea solo fierro viejo para malbaratar. ¿Qué opinan, comunicativos? Yo soy Emilio Pineda y los espero en el próximo capítulo de Comunicreando. Pásenla bien. Hasta pronto.